Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús a sus discípulos: Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no se inquieten por su vida pensando qué van a comer o qué van a beber, ni por su cuerpo, pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo, ellos no siembran, ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba de los campos, que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten entonces diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien qué ustedes necesitan. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana. El mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta es la sencillez, ¿verdad? Lo simple dentro de nuestra vida. Cada día le basta su aflicción. Cuando dice ella lleva ni que ella por bebé, tiene niña programada, ni ella por proyectos. Claro que sí, tenemos que hacer en el sentido humano, que es muy importante, pero lo que nos está diciendo, queridos amigos, si entendimos toda esa primera partecita, no podemos estar angustiados detrás de lo que es simplemente material. De acuerdo a este proyecto del Señor. Entonces, primero luego te dice, ¿por qué? Porque nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Y claro, porque eres tirar chicle de aquí para allá y vas a vender cuál moto para la rejota reina. Aquí entonces hay que saber utilizar, ¿verdad?, los recursos, la riqueza, todo lo que el Señor nos ha regalado, pero en función de lo esencial y lo fundamental. En otra oportunidad, esta es la famosa figura de Marta y de María. Marta, Marta, te inquietas con las cosas pasajeras, con las cosas del momento. María, sin embargo, eligió la parte esencial y fundamental. Es decir, primero escuchar, darle sentido a su propia vida, a su propia existencia. No estamos diciendo que doña Poyanamba bebé y se tiene que cruzar los brazos y estar aquí sentadita, añadiendo un doña Poyanamba bebé a llevar. Y lo otro, no. Aquí, queridos amigos, estamos apuntando a algo más, ¿verdad? Porque cuando en nuestra vida existe una dicotomía, es decir, una separación, quiero esto y quiero esto, el que mucho abarca, poco aprieta, ya lleva. Entonces tenemos que centrar en lo esencial. Ya mañana, de nuestras cualidades, la inteligencia para discernir. El discernimiento es esencial, saber lo que está bien y lo que está mal, qué es lo que nos va a ayudar y cómo vamos a caminar, cómo vamos a hacer, ¿verdad? Es el discernimiento profundo, ¿verdad? Bueno, pero después del discernimiento, queridos amigos, la libertad, pero para tomar decisiones. La decisión es esencial, la decisión es lo principal, ¿verdad? Para que nosotros podamos después llevar nuestro camino, pero un camino por las sendas que el Señor justamente nos está indicando. Entonces, por eso tenemos que mirar más, reflexionar más, entender cuál es la propuesta del Señor. Termina esta primera partecita diciendo, no se puede servir a Dios y al dinero.
las cosas materiales, las cosas pasajeras, o te metes detrás de eso y siempre estás detrás de eso. Diga tu ni de qué, diga tu pea que amor, porque pea todo para vos, preocupación del aspecto muy humano. Y por otra parte, queridos amigos, también, cuando querés hacer el aspecto espiritual, Pepe ya de Erecovema, ni tiempo de Erecovema. Estaba con ella y no sé cómo, pues te entonces empezamos a domingo, sábado, mañana, que tuvimos hola tu pao, pero mía no, porque yo trabajo demasiado, estoy cansado, yo también tengo que descansar. Ese quiere decir que no le da, pero absolutamente no le da sentido a su propia existencia de lo esencial y de lo fundamental. Lo esencial y lo fundamental, queridos amigos, en este caso es la propuesta de Dios. Desde Dios que nosotros podamos valorar, desde Dios que nosotros podamos entender todo lo que pone a nuestra disposición, pero siempre, queridos amigos, para hacer crecer nuestra comunidad. Y ese crecimiento de la comunidad que nos ayuda a nosotros también a realizarnos como personas. Que así sea. Que así sea.